capítulo 11, versículo del 7 al 15. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo del 7 al 15. No recuerdo cuánto tiempo llevamos ya, pero ya hemos recorrido bastante de llevar este estudio todos los miércoles de un libro de la Biblia, ¿verdad? Si no estoy equivocado, el primer libro que estudiamos, me gustó comenzar por lo más difícil, el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Comenzamos hace muchos años, no recuerdo en qué año, estudiamos todito el libro de Apocalipsis. Luego seguimos con Juan, el Evangelio de Juan, luego Hechos, Primera de Corintios, y ahorita estamos en Segunda de Corintios, y si Dios nos permite, pues vamos a seguir ahí Gálatas y el resto de las cartas que Pablo escribió. Entonces yo felicito a todos los hermanos que se unen a esta enseñanza, a esta secuencia, ¿verdad? De enseñanza, leyendo capítulo por capítulo. Entonces dice así la palabra de Dios. Segunda de Corintios 11, versículo del 7 al 15. Dice así: pequé yo humillándome a mí mismo para que vosotros fueseis enaltecidos por cuanto os he predicado el evangelio de Dios de balde. He despojado a otras iglesias recibiendo salario para serviros a vosotros. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé y me guardaré de seros gravoso. Por la verdad de Cristo que está en mí, que no se me impedirá esta mi gloria en las regiones de Acaya. ¿Por qué? Porque no os amo, Dios lo sabe. Mas lo que hago lo haré aún para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que en aquello en que se glorían sean hallados semejantes a nosotros. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Amén y amén. He titulado esta enseñanza Apóstoles verdaderos y falsos. De eso vamos a encontrar en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Hubieron profetas verdaderos, profetas genuinos, pero hubieron montonones de profetas falsos. El profeta Jeremías habla muchísimo de ellos, el profeta Isaías, y hay mucha evidencia en el Antiguo Testamento de profetas que fueron leales a Dios, que hablaron la palabra, aunque les costó la vida, les costó cárcel, les costó. De hecho, a Jeremías se le llama el profeta llorón, porque fue uno de los profetas que sufrió por hablar la palabra. En cierta ocasión Jeremías dijo: ya no sigo predicando, ya no sigo hablando la palabra de Dios, ya no soporto. Y Jeremías dijo: ya no quiero seguir, porque entre más hablo, en lugar de que la gente escuche, la gente se vuelve más en contra de mí y en contra de Dios. Pero Jeremías dijo: quise no hacerlo, pero dentro de mí había un fuego que no me dejó en paz. Así que el hombre terminó su ministerio. No es fácil para aquellos profetas, ¿verdad? Pero habían muchos profetas charlatanes que le decían a la gente: todo te va a ir bien, como hoy, ¿no? Todo te va a ir bien, paz. Así dice Jehová: paz, tranquilidad, vivir la vida, gozar de la vida, que todo te va a ir bien. Eso es lo que decían los charlatanes, los profetas falsos en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento aparece en los evangelios, en las cartas de Pablo, en las cartas de Pedro, en las cartas de Juan, y en el libro de Apocalipsis aparece la advertencia de los falsos apóstoles, falsos profetas, falsos pastores, falsos hermanos. De eso la Biblia nos habla, y de eso vamos a hablar un poquito. No vamos a poder abarcar todo, pero vamos a hablar un poquito. Entonces, apóstoles verdaderos y falsos. Todos aquí sabemos, y por eso no voy a dar una gran explicación, pero todos aquí sabemos
que Saulo de Tarso, que era el perseguidor de la iglesia, se convirtió en el gran apóstol Pablo, el apóstol de los gentiles. Pablo es nuestro apóstol. Pablo es nuestro apóstol. Entonces el Señor escogió a Pablo para que él llevara el evangelio a los gentiles. Pedro era el apóstol a los judíos, pero el apóstol Pablo fue escogido por Dios. Dios transformó su vida de ser un perseguidor ahora a ser el perseguido. Y Pablo, ¿verdad?, es el escritor de la mayoría de los libros del Nuevo Testamento. Y entonces hay evidencias por todos lados que Pablo era un verdadero apóstol. Pero en la iglesia de Corinto habían llegado falsos apóstoles disfrazados, haciéndose pasar como verdaderos, y comenzaron a acusar a Pablo como falso apóstol. De eso ya hablamos bastante en la primera carta, y en la segunda carta también hablamos de esto. Entonces hay acusaciones. De hecho, el capítulo 10 de 2 de Corintios y el capítulo 11 que estamos estudiando hablan acerca, Pablo defiende su ministerio. ¿Por qué? Porque la iglesia de Corinto se ha levantado en contra de su apóstol, en contra de su pastor. La iglesia de Corinto está siendo perturbada por falsos apóstoles, y entonces aquí hay que aprender a diferenciar. Mis amados hermanos, vivimos tiempos pero tan difíciles que hoy, al igual que en el Antiguo Testamento y al igual que en el tiempo de Pablo, hoy hay un montón de gente que dice ser y no es, Señor. La iglesia, los cristianos, necesitamos hoy más que nunca, diga conmigo, discernimiento. ¿Qué necesitamos? Señores, eso es uno de los temas que vamos a llegar a su momento a hablar acerca de la necesidad, la importancia de saber discernir. Al final de esta enseñanza yo te voy a decir por qué la mayoría de cristianos no tienen discernimiento. Espero acordarme. Entonces, el apóstol Pablo, por ejemplo, un verdadero apóstol, un verdadero siervo de Dios, nunca cobra por predicar. ¡Aló! Un verdadero siervo de Dios no cobra por predicar. Y aquí está el apóstol Pablo. Mire, volvamos a leer el versículo 7. Pequé yo humillándome a mí mismo para que vosotros fuese enaltecidos, por cuanto os he predicado el evangelio de Dios. ¿Cómo? Yo les he venido a predicar aquí y no les he venido a cobrar. Yo no sé si ustedes se acuerdan, pero yo traje predicadores aquí que me dijeron: si no me das tanto, no voy. Y como yo creía que eran los que tenían la unción, yo los traje. Pero era verdad. Hubo una profeta que dijo que si no le dábamos $100,000 no venía. ¡Ah! Y así andan. Si no me das tanto, no voy. Si no me dan tanto de ofrenda, no voy. Y si no me llevan en primera clase en el avión, no voy. Y si no me llevan al mejor hotel, no voy. Aunque usted no lo crea, eso pasa actualmente, señores, ¿verdad? Entonces el apóstol Pablo dice: no, mi interés al predicar no es que me paguen, no es el dinero. Mi interés al predicar son las almas. Entonces, para eso necesito que retrocedamos a 1 Corintios capítulo 9, porque ahí Pablo lo dijo con toda claridad. En 1 Corintios capítulo 9, verso 19 al 22. Pablo ya se los dijo esto en la primera carta, pero como lo estoy hablando, pues yo quiero que volvamos ahí. 1 Corintios capítulo 9, verso 19 hasta el 22. Dice así, capítulo 9 de 1 Corintios, verso 19 al 22. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos. ¿Para qué? Para ganar más dinero, para ganar mayor número. Pero no está hablando de dinero, sigamos leyendo. Me he hecho a los judíos como judíos, para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles. ¿Para qué? Para ganar a los débiles.
a todos, me he hecho de todo. ¿Para qué? Para que de todos modos salve. Esa era la pasión de Pablo. El amor de Pablo, la pasión de Pablo, el interés de Pablo era la salvación de la alma, no el dinero. No tener, acumular y tener más dinero y más dinero y me voy a comprar un palacio y ahora esto y ahora lo otro. No, Señor. Y ahí es donde uno puede ir identificando qué es lo que motiva a nuestros predicadores, a los que hoy se llaman apóstoles, profetas, maestros. ¿Qué es lo que los motiva? Los motiva el dinero, los motiva las almas, los motiva. ¿Qué es lo que los motiva? Y la iglesia necesita discernimiento, Señor. Entonces el apóstol Pablo, ¿verdad? Un verdadero líder, un verdadero apóstol, un verdadero siervo de Dios, no es el dinero lo que lo motiva. No podemos servir a Dios y al dinero, Señor. El Señor dijo, a uno de estos dos señores vas a servir, pero a los dos es imposible. Y el amor al dinero es el principio de todos los males, mis amados hermanos. Entonces, el apóstol Pablo, su prioridad era la alma. Ahora, ¿qué estaba sucediendo en la iglesia de Corinto? Aparte de todo lo que estaba, ya dijimos, los hermanos de Corinto los hermanos de Corinto no querían y no quisieron ayudar a Pablo económicamente. Y Pablo renunció a recibir cualquier ayuda de los hermanos de Corinto porque lo criticaban. Pablo era un hombre pero tan temeroso de Dios. Pablo era un hombre tan celoso con las cosas de Dios que cuando comenzaron a criticarlo a él, que él estaba por dinero, porque eso es lo que dijeron los falsos apóstoles, que Pablo estaba allí por dinero. Entonces Pablo renunció a sus derechos. De hecho, eso también lo vamos a leer tal vez allí en 1 Corintios. Pero Pablo renunció a sus derechos de recibir ayuda porque los hermanos en Corinto lo criticaban, lo señalaban, murmuraban. Pero Pablo dice en el versículo 8 de 2 Corintios, he despojado a otras iglesias recibiendo salario para servirles a vosotros. En otras palabras, Pablo dice, ¿saben qué? Para poderles servir a ustedes y poder yo tener el sustento, ¿verdad? He tenido que pedirles a otros hermanos, ¿y quiénes eran esos hermanos? Bueno, por lo menos la iglesia de Filipo. Si vamos a Filipenses capítulo 4, si me lo ponen ahí en la pantalla, Filipenses capítulo 4, versos 15 al 16, esta iglesia fue, tal vez no la única, pero sí fue la iglesia que iba de punta de lanza, ayudándole a Pablo en sus necesidades, en su alimentación, en su comida, en su ropa, en su chancleta, en lo que Pablo necesitaba para sus días de enfermedades. Porque ¿cuántos saben que Pablo se enfermaba? Pablo no era un superhombre, hermano. Pablo se enfermaba. Pablo padecía también de gripe, de diarrea y de cualquier otra cosa, que enfermedades. Pablo se enfermaba. Y en Filipenses capítulo 4, versos 15 al 16 dice, y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia, ponga atención, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviaste una y otra vez para mí, ¿qué? Para mis necesidades. La iglesia de Filipo fue una de las iglesias que no estaba murmurando de Pablo. Mire qué divertido esto, mire qué divertido. Y sigue pasando lo mismo hoy en la iglesia. La gente que no da es la que más murmura. ¿Tú quieres encontrar a la gente que critica del diezmo, de la ofrenda, de la primicia? Fíjate que no pasan. Y son los que critican. Pero aquellos que hemos aprendido que dar es una bendición, no criticamos, damos porque estamos agradecidos. Pero la gente que critica, mira, ya te están sacando los reales, ya están pidiendo diezmo, ya te están pidiendo esto, ya te están pidiendo lo otro. Oye, una cosa es, te enseñamos lo que la Biblia dice. Tú decides si quieres dar o no. A nadie se le obliga, a nadie se le impone. Y entonces Pablo prefirió renunciar a los derechos de recibir nada, porque ¿para qué voy a recibir si aquí los hermanos, lo poco que dan, me están criticando? Entonces dice Pablo, no,
Yo prefiero recibir la ayuda de aquellos hermanos que no me critican, de aquellos hermanos que me mandan su colaboración, que me mandan su aporte, y yo doy gracias a Dios por eso. En 2 de Timoteo, capítulo 1, versos 16 al 18, Pablo menciona a un hombre y a su familia que lo ayudaban muchísimas veces, lo ayudaron en su sostenimiento económico para sus necesidades. Este hombre se llamaba Onesíforo. Según Timoteo capítulo 1, versos 16 al 18. Pablo dice: tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo. No solamente está hablando de Onesíforo, no de su familia, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Usted se imagina a Onesíforo yendo a Roma preguntando en las cárceles: ¿aquí está Pablo? No. Y se va para otra cárcel. No andaba en taxi, no iba a buscar en Facebook a dónde está Pablo preso. No, este hombre andaba allí de cárcel en cárcel en Roma preguntando. Y por eso que dice Pablo: no se avergonzó de mis cadenas. ¿Por qué? Porque este hombre sabía que Pablo estaba preso, pero él no le dio vergüenza y dice: yo voy a buscar a Pablo donde los tengan presos. Y anduvo y lo buscó y lo halló. Verso 18: concédele el Señor que haya misericordia acerca del Señor en aquel día. Y cuánto nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes mejor. Entonces no solamente ayudaba a Pablo, ayudaba a Timoteo también. Según los comentaristas, creen que este hombre era un comerciante. Era un hombre que comerciaba con productos, que tenía que viajar a diferentes lugares, y entonces eso le permitía que a donde Pablo anduviera, este hombre podía colaborar para ayudar al ministerio de Pablo. Toditos los comentarios que yo he leído, todos los que yo he leído, dicen enseñan sobre eso, que este hombre era un comerciante, era un hombre que se movía de lugar en lugar vendiendo mercadería, y entonces este hombre era un hombre pudiente y que ayudaba, colaboraba, bendecía el ministerio de Pablo. Entonces, volvamos a 1 Corintios capítulo 9, mis hermanos. Volvamos ahí, 1 Corintios capítulo 9, y vamos a encontrar cuando Pablo renunció a sus derechos como apóstol, por la crítica, por el señalamiento que había en la iglesia de Corinto contra él. 1 Corintios capítulo 9. Hermanos míos, no vamos a tapar el sol con un dedo. No, para nada. Y usted me conoce a mí, que no soy así. Estamos clarísimos que hay un montón de gente que predica la Biblia y que son sinvergüenza. Estamos claros de eso, no vamos a negarlo. Hay gente que lo único que le interesa es el dinero, sacarle la plata a la gente, usan la fe de la gente, usan la manipulación de la gente. Están aquellos sinvergüenzas que: ay, el Señor me habló anoche, que vayan de la hermanita Juanita. Hermanita Juanita, el Señor me habló anoche y me dijo que usted me va a dar una ofrendita de 1,000 pesitos. Hay un montón de sinvergüenzas, señores, con ese tipo de ideas, que el Señor me habló, en sueño me habló. Gente que realmente lo único que les interesa es buscar cómo sacarle el dinero a las personas. Entonces no vamos a negarlo, sí hay, ahí están, y por causa de esos sinvergüenzas es que hoy la gente duda, desconfía de todos los que predicamos la palabra del Señor. Entonces en 1 Corintios capítulo 9, versículo del 9 al 12, mire lo que dice. 1 Corintios capítulo 9, versículo del 9 al 12. Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrá bozal al buey que trilla o al buey que está trabajando. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir ¿qué? ¿Ya entendió lo que Pablo está hablando, verdad? Si estoy trabajando como buey, ¿por qué me quieren poner un bozal? Si yo aquí estoy trabajando en la viña del Señor, ¿por qué me ponen un bozal? Si en la ley del Señor dice que no hay que ponerle bozal al buey. Sigo leyendo, versículo 11. Si nosotros sembramos
entre vosotros lo espiritual. Lea conmigo lo que sigue. Léalo, sí, hermano, léalo como que si pudiera leer. Es gran cosa si cegáremos de vosotros. ¿Qué es lo que les daba Pablo? Lo espiritual. ¿Qué es lo que usted viene a recibir aquí? Yo no te vengo a dar chicha ni nacatamales aquí. Yo no te vengo a dar tostadas ni cafecito negro para que usted esté relajadito. No, Señor. Yo aquí no le reparto nada más que la palabra de Dios. Aquí yo lo que te doy es lo espiritual, es la palabra. Entonces dice Pablo, si nosotros sembramos entre ustedes lo espiritual, es gran cosa. O sea, se están fijando en la ofrenda que traen. Es gran cosa si cegáremos de vosotros lo material. Verso 12. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Y aquí es donde Pablo tomó la decisión y dice, pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio. Entonces Pablo, ¿saben qué? Mejor no me den nada. Pero si me van a dar y van a hablar, mejor quédense con eso. Si van a venir a dar, mejor quédense con eso. Sí, pero ustedes están viendo que yo estoy trabajando, pues tengo derecho a comer. Ustedes están viendo que yo lo que les doy es lo espiritual. Será gran cosa que ustedes traigan una ofrenda para poder subsistir, para poder sobrevivir. Y entonces Pablo les tuvo que hablar, y por eso ya dijimos que la primera carta de Corinto fue una carta bien fuerte para aquella iglesia malagradecida de la iglesia de Corinto. Entonces Pablo había demostrado de muchas maneras su liderazgo, su santidad, su temor, su reverencia, el respeto a la palabra de Dios. Pablo no andaba como aquellos falsos apóstoles que adulteraban la palabra de Dios. No, Pablo hablaba la palabra no para manipular, no para que la gente comenzara a aplaudirle a Pablo. No, de hecho el mensaje de Pablo no era ni siquiera tan agradable, porque Pablo era un hombre, como ya lo dijimos hace 2 miércoles o el miércoles pasado. El mensaje de Pablo era un mensaje muy radical, señores. Era un mensaje muy fuerte. El mensaje de Pablo no andaba sobando a nadie. Pablo decía, si yo los quiero agradar a usted, yo no soy siervo del Señor. Si yo estoy predicando, dice Pablo, y lo que yo quiero es que usted se sienta bien. Ay, usted vino aquí a esta iglesia, hermano, y aquí te voy a sobar para que tú te sientas bien. No, dice Pablo, si yo hago eso, yo no soy siervo de Cristo. Yo no estoy aquí para sobarte, yo no estoy aquí para decirte que todo te va a ir bien, que tú vives en pecado y todo te va a ir bien, que tú puedes hacer lo que te da la gana y todo te va a ir bien. Ese no era el mensaje de Pablo. No era el mensaje de Pablo. Entonces Pablo estuvo dispuesto a renunciar a todo. Vamos a volver a 2 de Corintios capítulo 11 y leemos los versículos del 10 al 12. Del 10 al 12. Por la verdad de Cristo, por la verdad de Cristo. Oiga cómo se refiere Pablo. Por la verdad de Cristo que está en mí, que no se me impedirá esta mi gloria en las regiones de Acaya. ¿Por qué? Porque no amo. O sea, si yo no les recibo nada a ustedes porque no los amo, Dios lo sabe. Mas lo que hago, lo haré aún para quitar la ocasión a aquellos que la desean. Ahí está. Había gente que solo estaba esperando que Pablo hiciera algo para criticar. ¿Te das cuenta? Ahí está Pablito recibiendo reales. Ahí está Pablo. Lo único que le interesa es el dinero. Entonces Pablo renunció a todas esas cosas, a todos esos derechos, para evitar poner obstáculos a la palabra del Señor. Luego el apóstol Pablo viene a hablar ahora de los falsos apóstoles. Y entonces vamos a ir a los últimos versículos, ¿verdad? En los versículos 13 al 15. Y ahora Pablo dice, verso 13, porque estos, ya Pablo habló, ya Pablo defendió su apostolado, ya Pablo explicó, ¿verdad?, que su trabajo no es el interés al dinero, son las almas, que él ha renunciado a muchas cosas porque no quiere poner tropiezo. Y entonces, ahora Pablo dice, ese es el trabajo que yo les he demostrado, y no con palabras, con evidencia. Pero ahora yo quiero que reconozcan, dice Pablo, a los que sí son falsos apóstoles. Y entonces verso 13 dice, porque estos son falsos apóstoles. ¿A quiénes se está refiriendo Pablo? A todos esos líderes que habían llegado a la ciudad de Corinto a predicar acerca de
hay que seguir las tradiciones de Moisés, hay que circuncidarse, hay que guardar el sábado, hay que venir a danzar como los hebreos, hay que venir a celebrar, hay que vestirse como hebreos. No, Señor. Si Pablo le estaba predicando a los gentiles y los judaizantes querían meter a los gentiles a que practicaran cosas que tenían que ver con ritos judíos y nada tiene que ver, Señor. Entonces, Pablo dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos. Ay, Dios mío, les debió doler, arder y les debió picar todo cuando Pablo les dijo eso, Señor. Ustedes lo que son obreros fraudulentos. Tú sabes, astutos, mañosos, hipócritas, diabólicos, sinvergüenza. Eso, en esa palabra Pablo le estaba diciendo un montón de cosas. Ustedes lo que vienen aquí es a robar, a engañar, a arrastrar, a confundir con su hipocresía, con su mentira. Porque estos son falsos obreros, falsos apóstoles, obreros fraudulentos. ¿Qué sé qué? ¿Qué es lo que hacen? Se disfrazan como apóstoles de Cristo. Parecen igualitos. Yo no sé si alguna vez a usted lo estafaron con algún billete falso de dólar y usted lo agarró y creyó que era verdadero, ¿sí o no? Hasta que llegó a algún lugar, llegó al banco y se ve, vengo a ver hacer este depósito, y en el banco, claro, ¿qué se le va a pasar? Ahí tienen maquinitas, tienen unas cosas, y ya las cajeras ya tienen tanta experiencia de conocer lo que es verdadero que ya ellas identifican lo que es falso. Pero eso es lo que nos hace falta a los cristianos, tener esa habilidad de identificar. Cuando oigo a un pastor, a un predicador, a un apóstol, a un profeta, cuando escucho a un soñador de esos que dicen, ay, que yo soñé, el Señor me habló, Dios me habló. Y la gente le presta más atención cuando alguien dice que Dios le habló, más que a la misma palabra de Dios. Qué terrible, señores. Hoy las multitudes prefieren oír y seguir a cualquier loco que le dice que soñó, que oyó la voz de Dios. Es que Dios me dijo. Y al final terminan avergonzados todos esos que dicen que Dios le dijo. Alguien me preguntó un día de esto, pastor, ¿y usted no cree que Dios habla? Claro, Dios no es mudo. Dios no es mudo, pero ya nos dejó su revelación. Si Dios todavía quisiera seguirnos hablando, entonces sigámosle metiendo más libros a la Biblia. Porque si Dios todavía sigue bajando revelación nueva, entonces sigámosle metiendo más libros a la Biblia. No, señores, ya está dicho. Ya lo que el Señor nos quiso revelar está aquí. Y lo que no reveló es porque Él no quiso. Punto. Pero cuando viene un falso soñador, falso profeta, falso apóstol, diciendo que Dios le habló, que Dios le remostró, que Dios le enseñó, que Dios le mostró, mire cómo la gente y comienzan algunos hermanitos a mandar, ay, oí a este profeta que dice que viene un gran terremoto, y no está en la Biblia. Y comienzan aquellos hermanitos que son, que se dejan llevar por todo viento de profecía y de cosas. Ay, oí a esta profetisa y allá van, y te lo voy a mandar, hermana, para que lo mire, porque dice que viene una gran hambre, y no está en la Biblia. Yo no necesito que ningún profeta venga a decirme que va a venir hambre, que va a venir terremoto, que va a haber guerra, que va a haber que todo. Yo no necesito que alguien me venga a decir que cada año va a haber más calor. No, pero hay quienes quieren exhibirse. El Señor me reveló que el otro año va a haber más inundaciones. Eso ya lo sabemos. Van a haber más inundaciones. Vamos a sufrir más calor. Las lagunas se van a ir secando. El agua va a ir desapareciendo. Todo eso ya está escrito. No, pero hay algunos que quieren tomársela como que ellos están recibiendo esa revelación ahorita. El Señor me mostró. Y hasta hablan así como que para que la gente les crea. ¿Qué unción tiene este hermano? Ahí nos salen todo ese montón de falsos profetas diciendo que va a ganar el presidente tal y no ganó. Y después salen diciendo es que Dios se equivocó. Dios se va a equivocar. No, hombre.
falsos apóstoles, falsos profetas, falsos pastores que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Verso 14. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Verso 15. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de ¿qué? Se disfrazan como apóstoles de Cristo y se disfrazan como ministros de justicia, como hombres íntegros, hombres intachables. En estos últimos tiempos, hoy más que nunca se está mirando y se sigue oyendo un hombre que por más de 60 años escribió no sé cuántos libros, tremendo, apologético. Un pastor que se dedicó a la apología, a defender la doctrina cristiana, escribió tremendos libros. Un hombre respetable, con un ministerio intachable. Pero cuando estaba en agonía, se descubrió que el hombre visitaba lugares donde iba a recibir masaje y ahí tenía sexo ilícito. La propia esposa, después de quedar viuda, fue a pagarle el ministerio, le pagó a detectives privados para que investigaran si eso era verdad. Y ella misma dio una conferencia de prensa diciendo que su esposo era real las acusaciones. El hombre se murió, no enfrentó pues aquí en la tierra ningún juicio. ¿Cómo se las habrá arreglado con el Señor? No me lo pregunto, yo no lo sé. Pero ese hombre por muchos años engañó a la iglesia, a la congregación, y luego salieron a qué lugares iba, a las mujeres con las que le pagaba y todo eso. Esta iglesia se dividió, mandaron a botar los libros, mandaron a quemar las cosas, porque todo el mundo es seccionado. Un hombre que lo tenían, Dios mío, intachable, todo su ministerio, fiel a su esposa, fiel, un buen padre, un buen esposo, un buen abuelo, un buen pastor, un buen todo. Y al momento de su agonía, al hombre le descubren todas las cochinadas que estaba haciendo. El año pasado, un pastor que había sido alcalde de una ciudad en algún lugar de ahí de Estados Unidos, ¿verdad? Se le descubrió al hombre que tenía no sé cuántos años, igual en su iglesia, que cuando el hombre se le metía, ay Dios mío, yo no sé quién se le metía, pero el tipo se vestía de mujer, se pintaba el pico rojo, se ponía una peluca, el más ese. Le gustaba sentirse mujer. Cuando lo descubrieron, cuando salieron a luz la foto y toda esa cosa, el brother se suicida. Predicó un mensaje predicado en el Salmo 23 y después se fue a suicidar. No aguantó. ¿Por qué? Porque, hermano, vamos a decir la verdad. Habemos, y no me voy a salir de ahí, habemos predicadores que tenemos dos caras. Aquí tenemos una, allá afuera tenemos otra. Pastores, predicadores, apóstoles, que tenemos dos formas de vida, una secreta y otra pública. Entonces ahí es donde luego se llevan esas grandes decepciones. Entonces, y las iglesias que ponen su fe en el hombre, ahí está el problema. Las iglesias que ponen, pues este pastor era un sinvergüenza, pues yo me voy a emborrachar. Que porque el pastor se va al infierno, ¿por qué te vas a ir tú? Que porque el pastor era un sinvergüenza, ¿por qué tú vas a seguirlo? Si tu mirada debe estar en Cristo, no en el hombre. ¿Qué dijo Jesús sobre eso? Mateo 7:15. ¿Qué enseñó Jesús sobre los que se disfrazan, los que aparentan? Bueno, vamos a ver qué dijo Jesús. Mateo 7:15. Dice Jesús: guardaos de los falsos profetas. Esto lo dijo Jesús. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ¿qué? Ellos aparentan ser ovejas, pero no son ovejas. Pero por dentro son lobos rapaces. Ahí están. Jesús lo advirtió. ¿Por qué nos asustamos? ¿Por qué no queremos aceptar que sí, en la iglesia cristiana hay miles de lobos rapaces que solo quieren la iglesia para estafar, para engañar, para hacer daño?
¿Qué dijo el apóstol Pablo? Hechos capítulo 20, verso 28 al 30. ¿Cuál fue la advertencia que le hizo Pablo a un grupo de pastores cuando Pablo ya se estaba despidiendo? Pablo tuvo una reunión de pastores en Hechos capítulo 20. Solo voy a leer esta parte. Pero en Hechos capítulo 20 el apóstol Pablo llega a cierto lugar y manda llamar a los pastores que él había delegado y les da una palabra impresionante. Y Pablo les advierte y les dice: ustedes no me van a volver a ver a mí, así que esto que les digo es la última vez que les voy a hablar. Y que cuando se despidieron de Pablo todos lloraron, lo besaron. Pero mire la advertencia que Pablo le dijo a esos pastores. Hechos capítulo 20, verso 28 al 30. Por tanto, mirad por vosotros. ¿Qué es lo que debe estar haciendo un pastor? Antes de ver por el pueblo, mirar por él. Cuidar su testimonio, cuidar su vida. Un líder primero vela por él. Porque ¿de qué sirve hablarle a los demás si lo que estoy hablando no me lo aplico? Yo espero que alguien esté oyendo hoy. Por tanto, mirad por vosotros. Recuerde que esto lo está hablando Pablo a pastores. Y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. ¿Para qué? Para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. El Señor los puso, el Espíritu Santo, le dice Pablo a los pastores, los puso a ustedes en la viña, en el rebaño, a cuidarlo, cuídenlo. Verso 29. Porque yo sé, clase de seguridad la que habla Pablo, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros. ¿Qué entrarán? Lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Van a venir lobos, después que yo me vaya, van a venir lobos rapaces a destruir la obra de Dios. Pero eso no es lo más terrible es lo que viene. Una cosa es que quieran venir lobos de allá afuera. Otra cosa más terrible es lo que va a decir ahorita Pablo. Y hasta lo voy a leer despacito. Y de vosotros mismos. ¿Qué? De vosotros mismos. ¿Qué dice? Se levantarán hombres que hablen cosas perversas. ¿Para qué? Para arrastrar tras sí a los discípulos. ¿De dónde se levantarán? De nosotros mismos, de nuestras propias iglesias. Se levantarán hombres, líderes que un día sirvieron al Señor, pero ¿a qué se levantan? A hablar cosas perversas. ¿Y perversas de quién? De su pastor, del pastor que los instruyó, que le enseñó, que los capacitó, que lo amó. Se levantarán a hablar cosas perversas. ¿Pero para qué? Para llevarse a los discípulos que no le costaron a ellos, sin vergüenzas. Quieren levantar iglesia a costilla de otros. Quieren tener líderes a costilla de otros. Quieren tener todo a costilla de lo que le costó al otro. Qué bonito venir a hablar y decir: no, vámonos de esta iglesia. En esta iglesia no te valoran. En esta iglesia no te dan tu lugar. En esta iglesia no te están visitando. Yo soy el que te visito. Yo soy el que te veo. Yo soy el que te atiendo. Yo soy. Eso es lo más terrible. Lobos rapaces que van a venir y otros que se van a levantar dentro de la misma congregación. Segunda de Timoteo capítulo 3 versos del 1 al 5. Segunda de Timoteo. Cuando yo escucho y me dicen: pastor, la iglesia tal se está dividiendo, ahí están los lobos rapaces, ahí están los hijos del diablo levantándose para dividir las iglesias. ¿Por qué no se van a abrir una iglesia y comienzan en cero? A todo líder que se quiere ir de esta iglesia, yo le llamo y le digo: mira, hermano, vení, yo voy a orar por ti. Y si hay alguien que te quiere seguir, lo bendigo también, todo el que te quiera seguir. La gente que se ha ido de esta iglesia, le he ofrecido orar por ellos, pero prefieren irse como ladrones, como sinvergüenza, prefieren irse, no bajo la bendición. Segunda de Timoteo capítulo 3 verso 1 al 5. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Cuántos saben que estamos ahí? Estamos en los tiempos peligrosos, porque habrá
hombres amadores de sí mismos, lo único que les importa son ellos mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Dígalo, dígalo. Gente que va a traicionar, gente que no es agradecida con la confianza que alguien le dio, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Lea conmigo el verso 5. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos, no, algunos de ustedes les dan la bienvenida en su casa. A los que dividieron, a los que hicieron daño a la iglesia, algunos de ustedes les dan la bienvenida. A esos evítalos, porque a eso llegan, a calentarte la cabeza, a decirte, venite para acá, aquí vas a estar mejor, aquí te voy a hacer el director, aquí te voy a hacer el mejor. ¿Ah? Evítalos, ciérrale las puertas. No, yo estoy en mi iglesia y estoy bien. Eso es lo que deberían de decir los líderes. ¿Ah? Apocalipsis 2:2. Apocalipsis capítulo 2, verso 2. Obreros fraudulentos que se disfrazan. Apocalipsis 2:2. Yo reconozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Y has probado, ojo, has probado, ¿a quiénes? A los que se dicen ser apóstoles. ¿Y qué? No lo son. ¿Y los has hallado? Eso es lo que la iglesia necesita hoy. Probar a aquellos que se dicen pastores, apóstoles, profetas. Has probado. No que cualquier mensaje bonito, aleluya, es del Señor. El sueño que dijo, la visión que dice, es del Señor. Y la gente que todo cree, todo lo cree. Que si me habla este lo creo, si me habla el otro lo creo. No, Señor, si le hablan conforme a la palabra, créalo. Has probado a los que se dicen ser apóstoles. La iglesia de Éfeso, que es la que está hablando Juan en Apocalipsis capítulo 2, la iglesia de Éfeso era una iglesia trabajadora, pero tenía discernimiento. Y llegaron falsos apóstoles, pero los probaron. Tal vez otro día hablamos de las pruebas o cómo probar a alguien, pero solo te voy a decir una cosa. Mira si el interés de esa persona es el dinero o son las almas. Desde ahí ya estás tú teniendo una idea. 2, mira el testimonio de esa persona. ¿De dónde viene? ¿De dónde salió? ¿Qué hizo en la iglesia de donde salió? ¿Cómo salió esa persona de esa iglesia? ¿Salió bajo la bendición? ¿Salió en rebeldía? ¿Salió dividiendo? ¿Cómo salió? Entonces hay que probar la eficacia, el liderazgo de esas personas que dicen ser pastores, profetas, apóstoles, soñadores. ¿Qué son? ¿Cuál es el testimonio? ¿Cuál es la evidencia? ¿Cuál es el sacrificio de ellos? ¿Dónde está? ¿Qué han sacrificado por la obra? Todos los líderes que se levantan y que no son llamados por parte de Dios y no han sido puestos por el Espíritu Santo, ellos aprenden a estafar como lo hace su papá, el diablo. ¿Qué fue lo que le dijo Jesús a los fariseos? Cuando los fariseos dijeron, nuestro padre es Abraham, si vuestro padre fuera Abraham, ustedes me creerían a mí. Vuestro padre es el diablo, le dijo Jesús a los fariseos. Vuestro padre es el diablo.
porque ustedes lo que tienen es pensamiento contra mí para matarme, quitarme la vida. Y fue eso. Todo milagro que hacía Jesús, ¿qué decían los fariseos? Hay que matarlo. Liberaba, hay que matarlo. Comía en los días de reposo, hay que matarlo. Oían de la fama de Jesús, hay que matarlo. ¿Ah? Satanás es un homicida, les dijo Jesús. Y ustedes también quieren asesinarme a mí. Pero claro, cuando alguien habla bonito, cuando alguien le dice cosas bonitas a la gente, ¿verdad? ¿Quién no quiere oír cosas bonitas? Todo el mundo quiere oír cosas bonitas. Y como dije un día de esto, la gente ya no quiere oír la doctrina porque quiere oír lo que ellos quieren. Yo quiero ir a una iglesia donde me digan que todo me va a ir bien. Yo quiero ir a una iglesia donde me digan que aún con todo y pecado yo voy directito al infierno, no al cielo. Yo quiero una iglesia donde me digan, ¿verdad? Que Dios no condena a nadie. Y es verdad, Dios no condena a nadie. Tú te condenas solo. Porque eres tú el que tomas la decisión. Soy yo el que tomo la decisión si quiero seguir al Señor, si quiero obedecer, si quiero hacer su voluntad. Soy yo. El Señor lo que me da es su palabra, me da su luz, me da su revelación. El Señor me ha dado el Espíritu Santo para iluminarme, enseñarme. Yo decido. ¿Qué hago? ¿Quiero obedecer al Señor o quiero vivir una vida de disfraz? Porque el disfraz, mis amados hermanos, no solamente lo usan los predicadores, los apóstoles falsos, los pastores falsos. No. El disfraz también lo usan los cristianos. Porque muchos cristianos solo tienen un disfraz de cristianos, pero no son cristianos. Ellos tienen un disfraz. Cada vez que vienen a la casa de oración, cada vez ellos se ponen un disfraz, salen de la iglesia, se quitan el disfraz y se vuelven a poner el disfraz del mundo. Allá son una cosa, aquí son otra. Entonces todos vivimos bajo un disfraz y todos estamos cayendo en una hipocresía, señores, donde ya ni la conciencia nos remuerde. ¿Por qué? Nuestra conciencia, dice Pablo, se ha cauterizado. Qué terrible, hermanos. Qué terrible. Satanás dice, se disfraza como ángel de luz, y por eso es que toda esa gente falsa se disfraza, hacen cosas que parecieran buenas, pero detrás de ellos realmente hay maldad, hay daño. Al final, dice Pablo, ellos van a recibir su merecido. Así de sencillo. Ellos van a recibir su merecido. Cuando estaba leyendo eso sobre recibir su merecido, me fui a la carta de Judas, la penúltimo libro de Judas. Y impresionante todo lo que dice Judas. Cuando llegue su momento vamos a estudiar esa carta. Pero es impresionante lo que dice el escritor de esa carta tan pequeña, que solo tiene un capítulo, ¿verdad? Que así como el Señor liberó al pueblo de Israel, pero luego los mató porque fueron desobedientes. Así como los ángeles fueron fieles al Señor, pero luego los mandó a cárceles eternas porque fueron desobedientes. Pues así también dice Judas, a todos aquellos que un día conocieron a Jesús, pero no quisieron obedecer, al final recibirán el castigo eterno. ¿Quién puede ir en contra de eso, mis amados hermanos? Pero aquí voy a decir lo que le dije que le iba a compartir. Quiero terminar con esto. ¿Por qué no crecemos en discernimiento, en conocimiento? Vamos a leer Hebreos 5, verso 11 al 14, y con esto termino. Y creo que esto nos va a responder muchas de las preguntas que todavía quedaron ahí. ¿Por qué la iglesia todavía no tiene discernimiento? ¿Por qué la iglesia todavía se ha quedado creyendo todo lo que oye? Todo lo que le dicen, ellos aplauden. Ellos dicen amén. Si viene alguien diciendo cualquier tontería, amén. Oye, que no tenemos discernimiento para pensar, ¿realmente eso que está diciendo? Mire, todos ustedes me conocen ya muchos años, de muchos años. Y yo tengo que decir que yo también anduve detrás. Ya lo he dicho otras veces, pero tal vez alguien no estuvo el día que yo lo dije, pero yo también anduve detrás ahí persiguiendo a esos grandes apóstoles y profetas. Y yo quería ser como ellos. Quería caminar como ellos, quería vestirme como ellos, quería escupir como ellos, quería repartir unción como ellos.
Pero entre más los conocí, me di cuenta lo equivocado, el error, la mentira, el engaño, el fraude. Yo le doy gracias a Dios que me permitió viajar. Le doy gracias a Dios a una hermana que nos ayudó para viajar a conferencias donde llegaban pastores de todo el mundo, de todo el mundo. Leí muchos libros de ellos, toditos los quemé, videos, conferencias, toditas las quemé. Porque entre más me acercaba a conocerlos, más me daba cuenta del error, la mentira, el engaño, el fraude, en que estos grandes apóstoles y profetas y personas que se autonombran, entonces uno se tiene que dar cuenta y dice, no, y si yo estaba en un error, yo no voy a seguir en ese error solo para que nadie me critique. El pastor anduvo y ahora él los critica. No, espérate. Lo que ahora trato de hacer es decirte, hermano, aquí está. Yo no quiero seguir a ningún apóstol. Mi apóstol es Jesucristo. Mi apóstol es Pablo. O sea, si yo quiero a un apóstol, Pablo es mi apóstol, el apóstol de los gentiles. Pero cuando uno se acerca a estos pastores y apóstoles famosos, ¿qué te dicen? Necesitas cobertura. Y para que yo te dé la cobertura, tú tienes que darme una mensualidad de tanto. Entonces, ¿cuál es el interés? ¿Cuál es el interés? ¿Tú quieres cobertura? Yo te la doy, pero tú tienes que mandar una mensualidad de tanto. Y entonces uno se va dando cuenta y dice, no, este no es el evangelio. Y si no tienes cobertura y no tienes padre espiritual, tú estás mal. Y le venden esa idea a uno. Y yo también la creí, que si no tienes cobertura espiritual, si no tienes un padre espiritual, entonces yo estoy mal. No, Señor, yo tengo un Padre que vela por mí, me cuida, me ama. Y tengo la cobertura del Dios omnipotente. Y lo hemos visto desde que comenzó este ministerio. Entonces vamos a leer Hebreos 5, verso 11 al 14. Es mejor reconocer que nos equivocamos, hermano. Es mejor que usted diga, mira, yo creía en la profetisa, en la profeta, en el apóstol, la apóstola, porque ahora estas mujeres apóstolas hay, sí. Ahora hay un montón de mujeres apóstolas, ¿verdad? Y profetas, y soñadoras, y cosas, y que venga y haga un pacto con $100. Pasen los de $1,000. ¿Ha visto eso usted? A ver, pónganse de pie, dice, y pasen los que van a traer un pacto de $1,000. Y pasa una persona con $20. ¿Quién la llamó usted? De 1,000. ¿Qué les interesa a esa gente? Lo único es el dinero. Ahora los de 500, ahora los de a 100, y ahora sí vengan los pelones con $20. No, hermano, por favor, no me diga que eso es el evangelio, no me diga que eso es la iglesia. No, Señor, no, Señor. Hebreos 5:11. Acerca de esto tenemos mucho que decir, y difícil de ¿qué? De explicar, por cuanto os habéis hecho tardos. ¿Para qué? Y ese es el problema de la iglesia. Aquí vamos a ir sacando los problemas que hay en la iglesia. La iglesia no quiere oír la palabra, quiere oír cuentos, sueños, profecía. Quieren oír cositas que les haga sentir bien. Los cristianos, la mayoría de cristianos hoy no quieren oír la palabra, la bendita, sólida y solamente la palabra. La mayoría de ellos no quieren. Entonces, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestro, después de tanto tiempo tenéis necesidad que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento. Cristianos que tienen 20 años de estar en la vida cristiana y todavía dicen, es que yo no puedo orar. Y tienen 20 años de ser cristiano y no puede orar. Y entonces, ¿qué ha aprendido en los 20 años? Tienen 30 años de ser cristiano y no han leído nunca toda la Biblia. Pero se vuelan 3 horas diarios, 4 horas en Facebook, pero no leen la Biblia. Toda la Biblia nunca la han leído. Pero para el Facebook sí. Allí sí, deleite, horas tras horas, tras horas, tras horas de Facebook. No, hombre, por favor, por eso la iglesia está como está. Niños espirituales,
no quieren alimento sólido, porque cuando uno les da alimento sólido se aturugan, quedan aturugados. Yo no entendí. ¿Ah? Ellos quieren leche. A mí deme leche. ¿Y cuántos años tenés ya de estar cristiano? Pues ya hasta la cuenta perdí, pero deme leche. ¿Ah? Vergüenza nos debería de dar. Porque habiendo ser ¿qué deberían de ser? Maestros. Muchos cristianos, muchos de ustedes deberían de ser maestros. Muchos de ustedes deberían de estarle enseñando a otros. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Verso 13. Y todo aquel que participa de la leche es ¿qué? El que participa de la leche es ¿qué? Es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Aclaro algo. ¿Por qué enseñamos discipulado? Porque estamos trayendo gente nueva. Ellos son niños espirituales. ¿Por qué en el discipulado no podemos enseñar cosas que ya venimos a enseñar aquí en la iglesia? Porque estamos discipulando a bebés espirituales. Y yo espero que nadie se moleste por eso. Yo espero que si hay un hermano aquí en el discipulado, ¡ay, yo soy bebé! No, espérate. No te me vengas a poner ahí, no. Todos comenzamos ahí, ¿sí o no? Todos comenzamos por el ABC. Todos. Yo no sé cuántos de ustedes aprendieron a leer diciendo airearse, acá, arca. Airear, voleibol, árbol. Así aprendí a leer yo. ¿Ah? Pero ahora ya no leo airearse, arca. Ya no leo así. Ahora digo arca, digo árbol. H-U-V, huevo. Así aprendí a leer con la cartilla. ¿Ah? Pero no voy a ahorita, ya después de ¿cuántos años tengo? ¿Cuántos años tengo, amor? Ya está la cuenta perdido. Bueno, los años que tengo, no voy a venir ahora a leer así. No, hermano. Ahora leo y leo mejor. He aprendido. ¿Por qué? Porque he crecido. ¿Sí? Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Verso 14. Pero el alimento sólido, ya terminamos, léalo. Pero el alimento sólido es ¿para quiénes? Para los que han alcanzado. Ahí está. No, Señor. Un día comencé siendo niño y hablaba como niño y jugaba como niño y gateaba como niño, pero no me quedé siendo un niño. Pero el problema es que hoy hay un montón de cristianos que andan allí caminando como niños, jugando como niños, jugando a la casita. Es que yo estoy jugando a la casita aquí en el culto. ¿Qué casita ni qué cuento? No, tú ya no eres un niño, tú eres un adulto. Por eso el apóstol Pablo decía: cuando yo era niño pensaba como niño, actuaba como niño, pero cuando dejé de ser niño ahora soy un hombre. Hermano, actúen como adultos en la fe. Necesitan alcanzar madurez espiritual. Verso 14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Para los que por el para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados. ¿En qué? En el discernimiento del bien. Ahora sí, ya puedo distinguir lo que es de Dios y lo que no es de Dios. ¿Pero por qué? Porque tengo mi sentido, ¿qué? Ejercitado. ¿Pero cómo ejercité mi sentido? Leyendo la palabra, buscando a Dios, congregándome en cada culto para aprender la palabra de Dios, no perdiéndome una sola enseñanza para seguir aprendiendo. Pero hoy, ¿cuántos ponen excusas? No puedo ir al culto. Incluso las enseñanzas quedan grabadas. Y te voy a decir qué es lo que pasa hoy. Tú estás viendo. Incluso yo también estoy en la tentación de hacerlo, pero no voy a caer en esa tentación. ¿Qué es lo que está pasando hoy en la mayoría de los ministerios?
Los ministerios que predican, que suben las enseñanzas a Facebook, a YouTube y toda esa cosa. Ahora están haciendo pequeños videos de una enseñanza, sacan un tuquito de la prédica y la suben. Y entonces tú sabes qué es lo que están haciendo hoy la mayoría. Ya no ven la enseñanza completa. Solo quieren oír el resumen, la síntesis, los 5 minutos. ¿Por qué? Porque aburre estar oyendo. ¿Hasta dónde, señores, hemos caído? Yo también pensé en hacer eso, de que la prédica que dilata aquí 1 hora, a veces 45 minutos, rara vez ahora dilata hora y un poquito más, rara vez, pero casi siempre estamos terminando menos de 1 hora. Y entonces ahora ya nadie quiere ponerse a ver. No pude ir al culto, pero me voy a poner a ver la prédica, me voy a poner a ver la enseñanza. No. Ahora es más fácil agarrar un videíto de 5 minutitos, pum, chum, cha, cha. Ya. Hasta efectos especiales le pongo aquí yo a usted. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado. Entonces ahora que yo necesito alimento sólido, voy a comer más palabra, voy a aprender más de la palabra, voy a crecer. Yo quiero seguir creciendo. Ya pasé el discipulado, yo quiero seguir aprendiendo. No me voy a perder un culto, voy a seguir aprendiendo lo que mi pastor me está enseñando. Y si puedo tomar nota, y si puedo comprar la enseñanza para llevármela y leer lo que el pastor no leyó aquí en el culto, me voy a llevar la enseñanza. Y si la tengo que volver a leer o a ver, la voy a volver a ver para que la palabra de Dios me siga edificando. Pero hoy eso está cansando a la gente. ¿Por qué? Porque nos estamos acostumbrando a vivir en un mundo donde todos queremos que sea instantáneo, Señor. Todo lo queremos así. Todos queremos un botoncito y ¡pam! ¡Tum, ta, tum, ta, tum, ta! Así lo queremos todo hoy. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados. Yo termino con esto y decirte, hermano, si usted quiere crecer más, búsquese una buena Biblia de estudio. Y si no sabe qué cosa es una Biblia de estudio, pregúnteme a mí, ¿verdad? Yo le puedo recomendar algunas Biblias de estudio para que usted aprenda más. Y vamos a ver si tal vez el próximo miércoles me traigo alguna de las Biblias que tengo y decirle, ¿por qué tengo varias Biblias? Porque no todas dicen lo mismo, pero el estudio que tiene una no lo tiene la otra. Entonces tengo que usar varias Biblias para poder ampliar mi conocimiento, o comprar un comentario bíblico o un diccionario bíblico, cosas que me van a ayudar, hermano, que me van a ayudar. Mire, yo le doy gracias a Dios, y no me avergüenzo de decir esto, no, lo digo para la gloria de Dios. Yo le doy gracias a Dios que yo no fui a estudiar a ningún instituto bíblico, a ninguna universidad cristiana. No tengo ningún título, soy neófito en esto, si usted quiere. De hecho, un día estaba leyendo los requisitos para ser pastor en una iglesia. Yo no los lleno. A mí no me reciben como pastor en ciertos lugares porque yo no lleno ningún requisito. Pero como fue el Señor el que me escogió y Él es el que me ha enseñado, por eso hago lo que hago, hermano. Entonces esto no depende ni del que quiere ni del que corre, esto depende del que Dios llama. Entonces yo le doy gracias a Dios por eso. Por esa razón es que invierto. Aquí está mi hermano Carlos Morales. Hace como 3 años, 2 años, ¿te acordás cuando compramos aquella aplicación Logos, ¿te acuerdas? Hace como 3 años. Yo estaba con un deseo de tener esa aplicación, y entonces en una conferencia de pastores la estaban ofreciendo con un descuento. Es una aplicación que me costó $1,260, algo así, y pagarlo por un espacio de 2 años con abono. ¿Verdad? Ellos la vendían de un solo. Yo no, ¿de dónde iba a agarrar para comprar? Pero cuando me di cuenta, entonces hablé con mi hermano Carlos, mi hermana Valesca, y esa aplicación, qué bárbaro, ¿verdad? Yo tengo más de 700 libros ahí, y por eso es que me despacho hermoso. Por eso es que yo quité Facebook, porque yo no quiero estarme distrayendo con Facebook, yo no quiero estarme distrayendo con YouTube, yo no quiero estarme distrayendo con bobada, que no voy a enseñar nada, no voy a aprender nada. Entonces no, mi tiempo, señores, es leo libros que tienen que ver con mi ayuda, con mi aprendizaje, para hacer mejor mi trabajo, porque un día le voy a rendir cuenta al Señor.
y le quiero rendir buenas cuentas, hermano. Para aprender, mis amados hermanos, hay que invertir. El problema es que algunos de ustedes quieren aprender pero no quieren invertir. Así que invierta, pero invierta para aprender más de la palabra del Señor. Amén. Señor, te damos gracias en esta noche. Gracias por tu palabra. Gracias.